las enfermedades de las diferentes estructuras del corazón, ¿no? El día de hoy nos toca las enfermedades de las válvulas, ¿ya? Como todos ustedes saben, el corazón tiene 4 válvulas, ¿ya? Y por diferentes causas, ya sea congénitas o adquiridas, también pueden enfermarse, ¿no? Desde las válvulas cardíacas. Obviamente no vamos a tratar todas las enfermedades valvulares, fundamentalmente vamos a abordar la válvula mitral y la válvula aórtica, ¿ya? Ustedes recordarán que en cardiología la ocultación de los ojos, ¿no? Lo más característico, independientemente del cuadro clínico, al examen físico, lo que se va a ocultar en las enfermedades valvulares son diferentes tipos de soplos, que eso hay que recordar, ¿no? La semiología de los soplos, ¿no? Cuándo es por estenosis, cuándo es por insuficiencia. Y es importante la ocultación que nos da algunos elementos para el diagnóstico, ¿no? Vamos a empezar hablando de la válvula aórtica, ¿no? Todas las válvulas pueden enfermarse, ya sea por estenosis, ¿no? Que la válvula se estrecha, el área valvular se estrecha, o por insuficiencia. O sea, puede estar bien el área, pero no se llegan a cerrar bien. Se llama insuficiencia, que la válvula no llega a coaptar bien, ¿ya? Y así vamos a empezar hablando de la estenosis aórtica. Es una de las valvulopatías más frecuentes, fundamentalmente en pacientes de la tercera edad, ¿no? Donde es fundamental, obviamente, el diagnóstico clínico. Cuando uno debe sospechar una enfermedad valvular, porque el diagnóstico, los estudios complementarios nos van a dar, ¿no? Pero cuando hay que sospechar estas enfermedades, por ejemplo, la estenosis aórtica, en el interrogatorio es importante ciertas preguntas del paciente, aunque puede pasar mucho tiempo, la mayoría de las enfermedades valvulares, igual que la valvulopatía óptica, pueden pasar muchos años en etapa asintomática, el paciente no percibe, ¿no? A veces uno diagnostica una enfermedad valvular, de casualidad alguien le ocultó un soplo, por ejemplo, ¿no? Porque el paciente puede estar asintomático, ¿ya? Y eso puede ser años, no sentir síntomas. Cuando una enfermedad valvular hace síntomas, cuando ya la severidad es de moderada para severa, ¿no? Cuando una estenosis ligera, generalmente el paciente puede permanecer o moderada mucho tiempo sin síntomas, ¿no? Cuando ya aparecen síntomas, la estenosis aórtica, el principal síntoma que da es la angina de pecho, ¿no? La anterior semana vimos enfermedad coronaria, donde han visto que la angina es una forma de presentación de la enfermedad coronaria, pero también la estenosis aórtica puede dar síntomas anginosos, ¿no? Otros pacientes pueden debutar con un síncope y otros más raramente con síntomas de insuficiencia cardíaca. Todos los síntomas que conocen de insuficiencia cardíaca puede ser una presentación de una estenosis aórtica, ¿ya? Y más raramente el paciente puede tener fatiga, debilidad general, ¿no? Cianosis, o debutar con alguna complicación, ¿no? Síntomas de fibrilación auricular, presión pulmonar, cuando ya la enfermedad ya es más avanzada. Entonces, ¿qué tiene que usted precisar al examen físico, ¿no? Independientemente de que lo más importante va a ser la ocultación, la estenosis aórtica nos va a dar algunos tips, ¿no? De cómo poder abordar su diagnóstico desde el punto de vista del examen físico. El pulso, por eso es importante aprender a palpar los pulsos, ¿no? Cuando uno palpa muchos pulsos normales, se va a dar cuenta cuando un pulso está disminuido, ¿no? En amplitud. Y es por eso la estenosis aórtica, el pulso que te va a dar es más pequeño, con disminución de su amplitud, ¿no? Ese pulso se llama lento y retardado, ¿ya? Otra cosa que nos va a dar a la hora de medir la presión es que la presión diferencial está disminuida o reducida. ¿Saben lo que es presión diferencial? ¿No? Cuando ustedes restan la presión sistólica menos la diastólica, eso es la presión diferencial. Si un paciente tiene presión 120,80, 120 menos 80 es 40, ¿no es? Su presión diferencial es 40, o
La mayoría de los pacientes tienen un promedio de 40 a 30 su presión diferenciada. En la estenosis aórtica se reduce a 30, a 20. Los pacientes pueden tener 120 con 100, 100 con 80, ¿ya? De presión. Y como hay como la estenosis aórtica con el tiempo va a provocar hipertrofia del ventrículo, porque hace hipertrofiar el ventrículo, todo lo que aumenta la postcarga, hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque está estrecha la válvula, la sangre va a salir con dificultad, y con el tiempo ese corazón se va a ir hipertrofiando, ¿no? Y eso, cuando uno palpa el latido de la punta, ya, lo siente un impulso más sostenido, ¿no? Y en algunos pacientes puede desplazarse un poquito más hacia abajo, más hacia la izquierda cuando vamos en el latido de la punta, ¿ya? A la ocultación, generalmente lo que más elementos nos da, obviamente lo que vamos a precisar más es el soplo, ¿no? Pero antes de ocultar el soplo podemos sentir, por ejemplo, que normalmente el primer ruido y el segundo ruido pueden no cambiar de intensidad, pero en algunos pacientes puede disminuir la intensidad del primer ruido, ¿no? Eso es algo más subjetivo, ¿no? Y en otros pacientes puede haber desdoblamiento del segundo. No se olviden que el segundo ruido se da por el cierre de las válvulas sigmoideas, o sea, por el cierre de la válvula aórtica, ¿no? Por tanto, el segundo ruido puede desdoblar, o sea, puede retrasarse el cierre de la aórtica. Primero puede cerrarse la pulmonar, después la aórtica, por eso se tiende a desdoblar el segundo ruido, ¿ya? Y esto es más difícil de ocultar. Puede haber un chasquido, a la hora de abrirse la válvula puede emitir un chasquido, un sonido, como si usted golpeara una piedrita debajo del agua. Esos son los chasquidos, como un sonido metálico, a la apertura de la válvula, o sea, durante el inicio de la sístole. Pero lo más característico obviamente es el soplo. Los soplos de una estenosis sigmoidea, ¿de qué tipo son? Tienen que recordar, eso no va a cambiar lo que hemos visto en semiología. Todas las estenosis sigmoideas dan soplo sistólico, ¿ya? Por tanto, el soplo en la estenosis aórtica va a ser sistólica. ¿Dónde lo vamos a ocultar más fuerte? Obviamente en el foco aórtico o en el segundo foco aórtico. No hay dos focos aórticos. Eso es lo más característico de la ocultación de un paciente con estenosis. Mientras más intensa sea la enfermedad, el soplo se va a escuchar más fuerte, ¿no? Si usted escucha un soplo bajito, grado 1, grado 2, probablemente la estenosis sea ligera, ¿no? Hay pacientes, incluso nosotros ocultamos soplos históricos bajitos, en foco aórtico, y a veces no necesariamente tiene que estar la válvula estrecha, a veces ya se va calcificando la válvula por la edad, ¿no? Del paciente, ¿no? Y lo más característico obviamente va a ser la ocultación de un soplo de tipo sistólico, ¿ya? Ahora, se pueden realizar diferentes tipos, a veces no ocultamos el soplo muy bajito, de muy baja intensidad. Podemos hacer ciertas maniobras, como la maniobra de Valsalva, o al paciente ponerlo de cuclillas, ¿no? Y para mejorar la intensidad del soplo, ¿no? Esas maniobras hacen que pase más flujo por la válvula aórtica y uno puede escuchar con mayor intensidad ese soplo sistólico, ¿ya? Y debemos diferenciar la estenosis aórtica de una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es más frecuente en jóvenes, en cambio la estenosis aórtica es más frecuente en personas mayores. ¿Por qué hay que diferenciar? Porque la miocardiopatía hipertrófica también da soplo sistólico, el foco aórtico. Por eso esos dos, cuando uno siente un soplo en foco aórtico, esas dos enfermedades son las que tiene que pensar. Primero, si es una persona mayor, probablemente sea una estenosis aórtica. Una persona joven, probablemente sea una miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Y el tratamiento, la mayoría de las enfermedades valvulares, ¿no? Cuando uno las diagnostica,
siempre hace seguimiento de la enfermedad, ¿no? Una estenosis aórtica pues, no se forma en un mes, en un año. En cuestión de años se va formando la enfermedad cuando es adquirida, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno toma una conducta definitiva, cuando ya la estenosis aórtica ya se vuelve sintomática, todos esos síntomas que hemos visto, angina de pecho, falta de aire, síncope, ahí hay que pensar en el tratamiento definitivo. Y el tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuándo se manda? Cuando la estenosis es moderada a severa. Todas las enfermedades valvulares se tratan con tratamiento quirúrgico. Hoy en día existen tratamientos mínimamente invasivos, ¿no? Antes tenían que abrir todo el tórax para cambiar la válvula. Ahora ya se puede cambiar una válvula por vía percutánea, a través del cateterismo cardíaco. Obviamente hay criterios, ¿no? Cuándo mandar a cirugía abierta y cuándo mandar a cateterismo. Pero el tratamiento independiente de que usted va a tratar los síntomas del paciente, ¿no? Si tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, va a tratar la insuficiencia cardíaca. Pero el paciente no va a mejorar completamente, entonces tiene que cambiar esa válvula. Se puede cambiar por una válvula de metal o se puede colocar una bioprótesis, ¿no? Válvula biológica de tejido porcino, generalmente, de pericardio porcino generalmente se utiliza, ¿no? La elección de qué válvula se va a cambiar, no solamente en la aórtica, en cualquier enfermedad valvular, va a depender mucho del pronóstico de vida del paciente. Si un paciente, a lo mejor viejito, etcétera, se puede poner una válvula biológica. Si es un paciente joven, se puede elegir mejor una válvula de metal, porque las válvulas de metal duran más tiempo, las biológicas duran menos tiempo, ¿ya? Y todos los pacientes que se colocan válvulas de metal se anticoagulan de por vida con warfarina, ¿ya? Porque no se olviden que la válvula de metal es un cuerpo extraño, y si no se anticoagula puede formar coágulos, por los coágulos se puede volver a obstruir esa válvula. ¿Qué tiempo dura un joven? Las válvulas generalmente pueden durar toda la vida, ¿no? Promedio 15, 20 años les puede durar, de acuerdo a cómo el paciente ha llevado también, ¿no? Su estilo de vida, cómo ha controlado su presión arterial. Las mismas enfermedades que te afectan a las válvulas pueden afectar a las válvulas protésicas. Todo depende de cómo el paciente ha controlado su enfermedad de base, todo eso, ¿ya? Pero, hay personas, por ejemplo, que tienen tres o algo. No he visto que un 3 o 2 se pueden poner, ¿no? Tengo una amiga que lo llevó a Brasil recién, joven, tiene 35 años y tiene problemas funcionaba uno. Claro, si es 35 años, o es una fiebre, la fiebre reumática, por ejemplo, se daña, ¿no? Varias válvulas, la mitral, la aorta, se cambian, ¿no? Yo no he tenido pacientes con 3, con 2 sí, mitral y aorta. Pero si están todas las válvulas, hay que cambiar todas las válvulas, no hay de otro, ¿no? Doctor, ¿y entre la mental y la biológica, es mejor la biológica? No, la del metal. Y en la biológica no se tendría que tomar warfarina o es necesario. Sí, eso es lo bueno de la biológica, que solamente tomas warfarina 6 meses. Pero también te dura menos tiempo, ¿no? La biológica tienes que cambiar a los 10 años. Por eso se escoge en dependencia del paciente, ¿no? Hasta incluso en dependencia hasta de las preferencias del paciente. Y a veces hasta del precio, ¿no? La de metal tiene que costar más caro generalmente. La desventaja de la de metal es que tienes que anticoagularte toda la vida, ¿no? Pero la duración es mayor de la válvula. Pero eso, nosotros generalmente ponemos de metal. ¿Y su precio aproximadamente? Carísimo. En forma particular, por ejemplo, con toda la cirugía, con todo de estar unos $12,000, ¿no? Dólares, ¿no? Con todo. Vamos con la insuficiencia aórtica. Las insuficiencias son lo contrario, ¿no? Aquí el área valvular puede estar normal, pero el problema es la válvula. ¿Qué hace una válvula? Abre y cierra, ¿no? En la estenosis el problema es de la apertura, que está muy estrecha. En la insuficiencia puede estar bien la apertura, pero el problema es cierre. La válvula no llega a coaptar bien, no cierra. ¿Lo ven? Por eso provoca un soplo de regurgitación, se llama. Si no cierra bien, en el próximo latido, la sangre va a regresar por ahí, ¿no ven?
porque la válvula tiene que abrirse para que pase la sangre por ahí y cerrarse para que no regrese. Por lo tanto, cuando hay una insuficiencia, la sangre va a regresar retrógradamente, porque la sangre tiene que ir en un solo sentido, ¿no? Si la válvula por una razón no puede cerrarse, el corazón primeramente, en la insuficiencia, primeramente cuando se abre la válvula no pasa nada, sale, pero cuando tiene que cerrarse, sigue abierta, por tanto la sangre va a regresar de la aorta al ventrículo izquierdo, y eso se llama regurgitación, y va a provocar soplo de regurgitación, y ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa con la insuficiencia aórtica? ¿No? Igualmente pueden pasar años el paciente, a lo mejor el mecanismo de cierre no está tan comprometido, ligeramente no se cierra, ¿no? Es como una puerta que deja una pequeña rendija. Eso es ligero, ¿no? Pero si la puerta queda completamente abierta ya es severa la enfermedad, ¿no? Para que entiendan. Cuando es ligero, moderado, el paciente puede estar años asintomático. Aunque hayamos ocultado un soplo, puede estar años asintomático, ¿no? Ya cuando es moderado o severo, recién empiezan a manifestar. Aquí el principal síntoma sí es los síntomas de insuficiencia cardíaca, porque esa sangre que regurgita va a provocar no tanta hipertrofia, sino dilatación de la cavidad, porque lo está sobrecargando de volumen al ventrículo. Y con el tiempo ese ventrículo va creciendo, va dilatándose, y el paciente va a empezar con síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Todo lo que conocen disnea de fuerza, todo lo que conocen de insuficiencia cardíaca, ortopnea, todo, ¿no? Lo mismo. Más raramente va a ser síncope o angina. En cambio, la estenosis al revés, ¿no? Primero es angina, después insuficiencia cardíaca. Esto primeramente hace insuficiencia cardíaca, muy raramente hace angina o síncope, ¿ya? Y, obviamente, la insuficiencia aórtica generalmente la mayoría de veces es crónica, que la válvula se va a dañar de forma crónica, ¿no? Hay formas de presentación agudas, puede existir, ¿no? Por un trauma torácico, uno puede romper una cuerda, una válvula, el aparato valvular se puede afectar, o por un infarto, por ejemplo. Ahí puede haber una presentación aguda, pero más frecuente que sea la enfermedad crónica, ¿no? De presentación progresiva. ¿Y cómo identificamos al examen físico? ¿No? El examen físico puede ser normal cuando la enfermedad es ligera o moderada. Cuando ya es severa, aparece un signo que se llama signo de Muset. ¿Qué significa el signo de Muset? El paciente en cada latido cardíaco mueve la cabeza, como diciéndole así. Así como sus latidos más o menos se en cada que el corazón lata o se contrae, cada que pasa el flujo por la carótida, el paciente mueve la cabeza. ¿Cómo se llama el síndrome? Signo de Muset. Eso obviamente es cuando es severa la enfermedad, ¿no? Después puede aparecer pulso de córnea. ¿Qué significa eso? Que el pulso lo sienten brusco y después se apaga la latido también, ¿ya? Y lo más característico, que las carótidas del pulso es bien intenso, el pulso. A veces hasta lo miran el pulso en la carótida, no solamente se palpa bien, sino que se puede ver cómo late la carótida. ¿Por qué? Porque no se olviden que cuando el corazón se va sobrecargado de volumen, el próximo latido que viene pues más intenso, porque el volumen que inyecta es mayor, porque es el volumen que viene de lo que tiene, que viene de lo que regresó. Por tanto, cada vez expulsa un volumen grande. Solamente en el cuello, doctor, o puede ser. Más visible en el cuello, ¿no? Porque la carótida es una arteria grande, ¿no? Es más visible. Y cuando se le nota en la mano. Incluso en los dedos se puede sentir, eso se llama signo de Quinqué. Uno siente las pulsaciones, se ponen en el dedo, siente que pulsa el dedo también. Sí. También he visto que se puede ver aquí la palpitación. Se puede. Se da por insuficiencia. Cuando usted palpa aquí el pulso, ahorita toque su dedo, no siente en el pulso, ¿no ve? Pero este paciente puede sentir el pulso en el dedo, porque está llegando fuerte también el sector, hasta la punta llega.
Ese es el signo de Quinqué. Y hay así muchos signos, ¿no? Pero estos son los más característicos. ¿Y qué pasa con la presión diferencial? En la estenosis aórtica, ¿cómo está la presión diferencial? Estrecha, ¿no? La presión diferencial, ¿cómo está la estenosis aórtica? Menor a 30, ¿no? Acá al revés, se separa. Un paciente puede tener 140 de presión con 50 de diastólica. Entonces se separa la presión diferencial. Como si fuera, normalmente los viejitos tienen presiones así, presión diferencial amplia. Y aquí también se separa la presión sistólica de la diastólica. Puede estar 120 de presión de sistólica y 50 de la diastólica. Hay una separación de la presión diferencial. Obviamente se puede constatar pulsos en todo lado, ¿no? Aumentados, ¿ya? Y el latido de la punta igual se va a desplazar hacia la izquierda. Pueden sentir el latido de la punta más hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo se va a ir dilatando el ventrículo izquierdo. A la ocultación. Por eso no se olviden que la inspección, la palpación, a veces nos dan elementos, ¿no? Aunque lo más importante sea a veces uno se olvida de la inspección, de la palpación, uno va directamente a veces a la ocultación, ¿no? La ocultación lo mismo, puede no dar nada, ¿no? Pero a medida que la enfermedad progresa, cuando ya es una insuficiencia moderada, severa, vamos a sentir, ¿no? El soplo. Pero antes del soplo podemos ver, por ejemplo, que puede haber presencia de tercer ruido. Eso ocurre generalmente durante el llenado rápido. O sea, puede ser segundo ruido, pueden escuchar un tercer ruido, que es por el llenado, ¿ya? Y lo más, los sonidos el segundo ruido puede estar disminuido igual. Como la válvula no coopta bien, el segundo ruido a veces disminuye la intensidad, ¿ya? ¿Y el soplo qué sería? ¿Sistólico o diastólico? ¿Ya? Los soplos generalmente de insuficiencia sigmoidea dan soplo diastólico. ¿Por qué? Porque cuando regresa la sangre al ventrículo, en diástole, ¿no? Cuando se tiene que llenar, regresa, ¿ya? Y van a escuchar soplo diastólico. Nosotros le llamamos escape aórtico. En cardiología se llama escape aórtico, porque escapa de la aorta. Y el soplo no es tan, se llama, aquí está, soplo monodiastólico, no es tan intenso como de la estenosis. El soplo es bien bajito, ¿no? En cambio, la estenosis es un soplo potente, fuerte. Aquí no, como es una regresión más pasiva, no es en cambio en el sistólico, cuando bombea el corazón. Acá es en diástole, cuando se está llenando regresa. Por eso el soplo es de más baja intensidad. Y a veces no lo escuchamos con la membrana del estetoscopio, hay que utilizar la campana, ¿verdad? El otro lado del estetoscopio. El estetoscopio tiene una parte plana y otra parte en campana, ¿no? Con la campana se escucha mejor el soplo de insuficiencia aórtica. Igualmente se pueden hacer maniobras dinámicas, ¿no? Como la maniobra de Valsalva, posicionamiento de cuclillas para tratar de mejorar la intensidad del soplo. Ahora, una forma de presentación, como les dije, puede ser una insuficiencia aguda, ¿no? El paciente puede venir, pero la insuficiencia aguda ya es diferente. Un paciente cuando, estando bien, por alguna razón, se afectó la válvula, ya sea por un trauma, etcétera, por un misoma o algo, la presentación también es aguda. Un paciente va a venir con edema agudo del pulmón por una insuficiencia aórtica aguda, no es insidiosa y progresiva como la crónica. El paciente va a empezar con síntomas de insuficiencia cardíaca, va a ir progresando. En cambio, la presentación aguda puede llegar el paciente con edema agudo del pulmón. ¿Por qué? Porque no le da tiempo al ventrículo de adaptarse, como la lesión fue brusca, abrupta, entonces la sobrecarga es abrupta. El ventrículo no le da tiempo de adaptarse y la sangre regurgita.
y regresa a los pulmones y hace un edema agudo de pulmón. Y el tratamiento de las enfermedades valvulares es lo mismo, ¿no? Hay que cambiar la válvula. Normalmente uno cambia la válvula cuando la enfermedad ya es moderada, severa y el paciente empieza a tener síntomas. Si no tiene síntomas se puede esperar, ¿no? O a veces hay que buscar los síntomas. A veces el paciente no tiene síntomas porque no hace nada. A veces hay que mandarlo a caminar, hacer actividad física, a ver si realmente está asintomático. ¿Ya? Igual, se cambia la válvula. Obviamente tienen que tratar la insuficiencia cardíaca. Si tienen insuficiencia cardíaca, tienen que tratarla. Y el tratamiento definitivo igual. Hay que cambiar por una válvula de metal o una válvula biológica, o se puede, ya sea por cirugía abierta o por cirugía mínimamente invasiva a través del cateterismo cardíaco. Si le pusieron válvula mecánica, igual, anticoagulación con warfarina de por vida. En estos pacientes con válvula de metal, solamente se puede anticoagular con dicumarínicos, o sea, antagonistas de la vitamina K. No se puede, han visto que en consulta no usan otros anticoagulantes, ¿no es? Como la Pixaban y la Rosaban. Esos no tienen acción en las válvulas de metal, solamente los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, o el acenocumarol también. ¿Ya? Vamos a la válvula mitral. ¿Ya? La válvula mitral es lo mismo, se puede enfermar ya sea por estenosis o por insuficiencia. Cuando hay estenosis, lo mismo, cuando el área valvular está disminuida, está estrecha, ¿no? Por tanto, el problema va a ser ya no a la salida. ¿Cuándo tiene que abrirse la mitral? En diástole, ¿no? Porque en el diástole tiene que abrirse para que se llene el ventrículo izquierdo. Por tanto, en diástole va a estar su problema de no se va a llenar bien porque la válvula está estrecha. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Y vamos a ver un poquito de fisiopatología. Generalmente la fisiopatología confluyen en un punto. ¿Qué pasa si ustedes tienen que, cuando hablan de fisiopatología, tienen que partir al punto, tienen que ir al punto de partida? Si en este caso una estenosis, la válvula está estrecha y por ahí tiene que pasar sangre, por tanto la aurícula izquierda cuando pasa la sangre a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, la sangre va a pasar con dificultad, ¿no ves? Por una válvula más estrecha. No es lo mismo pasar por una puerta grande que por una puerta estrecha, pues va a pasar con dificultad y con el tiempo va a sobrecargar, la aurícula va a tener que hacer más fuerza para pasar por esa válvula estrecha. Con el tiempo la aurícula izquierda va a ir creciendo, por eso se dilata la aurícula izquierda, ¿ya? Va a ir aumentando de tamaño y la sangre, como la enfermedad sigue, ¿no? Entonces la sangre va a tender a regresar hacia atrás, retrógradamente. Por eso estos pacientes aumentan hacia atrás, los capilares pulmonares aumentan sus presiones de llenado, ¿ya? Porque la sangre está regurgitando hacia atrás, está regresando. Por eso los pacientes hacen falta de aire, porque los capilares pulmonares están más tensos y puede haber crepitante porque la sangre puede extravasar hacia el pulmón. Por eso los pacientes vamos a ver que después hacen síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y con el tiempo, como los capilares pulmonares están muy tensos, la arteria pulmonar se pone tensa igual. Y con el tiempo estos pacientes van a hacer hipertensión pulmonar reactivo. Y sigue progresando la enfermedad, la hipertensión pulmonar ya va a sobrecargar ya las cavidades derechas. Y con el tiempo ya también van a empezar a crecer las cavidades derechas. La enfermedad va progresando de ser una enfermedad, de provocar síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, va a empezar al final a presentar síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, porque la sobrecarga pues va a repercutir hacia el lado retrógradamente, ¿no ves? Hacia las cavidades derechas. Y con el tiempo el paciente va a dar recién síntomas, ¿no? ¿Y cuáles son las causas más frecuentes, no?
Puede haber causas congénitas. La causa congénita más frecuente es esta enfermedad, la estenosis mitral, mejor dicho, la insuficiencia mitral por una válvula mitral en paracaídas. O sea, la válvula viene ya defectuosa, una válvula más o menos con una convexidad hacia abajo, como una paracaídas. Y esa es cuando uno diagnostica en un niño o una persona adulta joven, lo más probable es que sea congénito. Y en nuestro medio, antiguamente, la causa más frecuente era una causa adquirida, era la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática ha hecho mucho daño en los países del tercer mundo por un mal tratamiento de las amigdalitis. O sea, las amigdalitis a veces no se trataban con antibióticos, una amigdalitis pura, ¿no? Bacteriana. Si no se trataba bien, a las 2 semanas posterior a la amigdalitis hacía el paciente una actividad reactiva, como una artritis reactiva, ¿no? Y esa enfermedad reactiva, el sistema inmunológico, que es una reacción, ataca las válvulas y también ataca las articulaciones. Por eso la fiebre reumática da artritis, ¿no? Da valvulopatía, todo eso da la fiebre reumática, ¿ya? Y en ese momento puede ser una enfermedad valvular aguda, pero con el tiempo esa válvula va degenerando, va cambiando, va engrosándose, calcificándose, y recién empieza a tener el paciente síntomas de insuficiencia cardíaca. Pero la enfermedad, como digo, no progresa de un momento a otro, ¿no? Pasa en un tiempo. Conteste, doctor, por ahí. ¿No? Por ahí un vigente, conteste. Cirugía. Entonces, cuando la válvula da síntomas, generalmente cuando ya es moderada o severa, ¿no? Cuando el área valvular, por ejemplo, normalmente el área valvular está por encima de 4 centímetros cuadrados, un área valvular normal. Cuando se habla de estenosis, cuando ya empieza a bajar de 2 centímetros cuadrados. Cuando es menos de 1, el área de la estrechez ya es severa. El paciente recién da síntomas. Y el principal síntoma es igual a los síntomas de insuficiencia cardíaca, apnea, otomía, todo con el tiempo va a dar hipertensión pulmonar. Ya la ocultación es algo típico que vamos a ver ahorita, ¿no? Por eso, el síntoma principal va a ser la disnea. Estos pacientes ahí pueden ser hemoptisis, pueden expectorar sangre, ¿no? Pueden tener tos, roquera, disfagia, etc. Y al examen físico a veces no vemos muchas cosas, ¿no? A la inspección, a la palpación. Pero a la ocultación, lo característico es el ritmo de Durosías. Es muy difícil identificar los 4 elementos del ritmo de Durosías. Primeramente van a sentir el primer ruido bastante acentuado, bastante fuerte el primer ruido, ¿ya? Después del primer ruido, después que venga, antes de que aparezca el segundo ruido, va a haber como un chasquido de apertura, pero esta vez de la válvula mitral, no de la válvula aórtica, pero por tanto es el diástolo. ¿Y el soplo cuál es? Una estenosis auriculoventricular. ¿Qué tipo de soplo da? Diastólico. Es un soplo diastólico porque es una estenosis auriculoventricular, porque el llenado es el diástolo, ¿ya? Y puede haber un pequeño soplo presistólico que puede hacer más intenso, por eso es el primer ruido. Entonces, estos 4 componentes: el primer ruido, que está muy intenso, el chasquido de la apertura de la válvula mitral, el soplo diastólico, y un reforzamiento presistólico que se escucha como un soplo presistólico, son los 4 componentes. A veces es muy difícil de escuchar. Lo que más uno escucha es el primer ruido acentuado y el soplo diastólico. Entre estos dos se tienen que pensar en una estenosis mitral, ¿no? A la olvidé decir en otras enfermedades que los diagnósticos, cuando uno escucha un soplo, el diagnóstico que te va a confirmar la enfermedad es el ecocardiograma Doppler. Es el que te va a decir si la enfermedad es ligera, moderada, severa, y además te va a conducir el tratamiento.
¿no? Se puede indicar radiografía de tórax, cateterismo, ¿no? Pero generalmente con el ecocardiograma tenemos el diagnóstico definitivo, ¿no? Y el tratamiento es lo mismo, quirúrgico, ya sea cambiar la válvula o acá hay un tratamiento que se hace en algunos pacientes, ¿no? Que se llama valvuloplastia con balón. A través del cateterismo se pasa como un globito a la válvula mitral y se infla el globo, se la trata de abrir la válvula. Como está estrecha, con el globo se la trata de abrir. Este tratamiento se indica cuando la válvula no está muy calcificada. Y eso se ve por el ecocardiograma si está o no calcificada. ¿Ya? Cuando no está muy calcificada, entonces se puede abrir con ese baloncito. Si no se puede, entonces hay que mandar al paciente a cambiar la válvula. Algunos médicos recomiendan, a veces, en algunos pacientes muy pocos se puede reparar la válvula, ¿no? Quirúrgicamente, pero generalmente lo que hace es cambiar la válvula, es lo más conveniente. Igual, pero generalmente la válvula que se pone en las mitrales generalmente es de metal. Es muy raro que se ponga biológico, generalmente se pone de metal. ¿Ya? Obviamente el ecocardiograma te indica cuándo vas a mandar a operar, o cuándo vas a mandar a reparar, o cuándo vas a mandar a inflar con el balón, ¿no? Y estos pacientes igual se van a anticoagular de por vida con la antagonista de la vitamina K como la warfarina. Y las complicaciones son hipertensión secundaria, como dije, ¿no? Puede dar arritmias, como embolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca del lado derecho, cualquier tipo de arritmia, fundamentalmente fibrilación auricular. ¿Está bien? Y la otra válvula que vamos a abordar el día de hoy es la insuficiencia mitral, ¿no? Igual es muy frecuente esta enfermedad. Es lo contrario, ¿no? Esta vez la válvula puede estar bien en el área, pero no se cierra bien, ¿ya? Y si no se cierra bien, ¿no? ¿Cuándo se cierra la válvula mitral? En la sístole, ¿no? Cuando el corazón tiene que contraerse, sigue abierta la mitral, o sea, la sangre va a ir a la aórtica y a la mitral, o sea, va a regresar por la mitral hacia la aurícula izquierda, ¿no ves? Porque tiene que estar cerrada por la contracción, y por eso va a provocar una regurgitación mitral, ¿ya? Es frecuente. Hay una causa que es congénita que en jóvenes, que es el prolapso de la válvula mitral. La mayoría de las veces es degenerativa, ¿no? O por mixomas, o por cardiopatía isquémica también puede haber. La fisiopatología es parecida, ¿no? Si la válvula mitral no se cierra, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre va a regresar hacia la aurícula, retrogradamente. Y eso con el tiempo igual va a sobrecargar a la aurícula izquierda y la sangre igual va a regurgitar. Y al final hace lo mismo, ¿no? Aumenta presiones capilares por un mecanismo diferente, pero al final igual va a sobrecargar a los capilares pulmonares y el paciente con el tiempo va a ser igual. Insuficiencia cardíaca, todo lo que se conoce, los síntomas de insuficiencia cardíaca. Ya el examen físico, lo característico es esto, ¿no? El soplo, ¿qué soplo sería? Las insuficiencias, cuando la sangre regurgita en sístole, ¿no ves? Por tanto, el soplo va a ser de regurgitación, pero sistólico, intenso, en foco mitral, ¿no? Con irradiación hacia la axila. Y el tratamiento es lo mismo. Usted va a tratar los síntomas, ¿no? Tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, va a reparar la válvula o la va a cambiar por una válvula mecánica. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí. Cuando hay insuficiencia mitral.